para acabar con el que ellos consideraban su enemigo. Entonces, podemos ver este detalle en esta clase número 9, en lo cual dos enemigos se unieron para ir en contra de el que pasó a ser el enemigo común para ellos. En este caso, Jesús. Ahora, ¿podía Jesús orar al Padre y pedir una legión de ángeles? Claro que sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque entonces estorbaría el plan y el propósito de Dios que tenía que llevarse a cabo por amor. En este caso, destruir el pecado para alcanzar salvación bajo el término soterio o soterión, que tiene que ver con la salvación integral en el tema que nos atañe, la sanidad física o sanidad en Cristo Jesús. Tuvo que pasar todos estos detalles, todas estas etapas, sí, reitero, para nosotros es totalmente gratuita, pero para él no fue gratuita la salvación o el perdón de los pecados, o en este caso nuestra sanidad. Ahora, ¿fue completa? Completica. No necesita más sino conocer, aceptar, confesarla y actuar en ella. Más nada. Ahora, la crucifixión. La crucifixión era el peor de los sufrimientos y la peor tortura que podía padecer un hombre en esa época. Era reservado para los esclavos extranjeros y revolucionarios y criminales. Entonces Jesús está clasificado entre los extranjeros, siendo dueños, ¿sí? Revolucionarios, indiscutiblemente. Criminales, más viles. En este caso Jesús fue contado entre uno de ellos. La costumbre en los tiempos de Jesús era que el condenado a la pena capital bajo la crucifixión debía cargar su propia cruz desde el sitio de la flagelación hasta el de la crucifixión. Fuera de los muros de la ciudad. Jesús entonces caminó medio a 1 kilómetro aproximadamente. Debemos aclarar que Jesús no cargó una cruz como lo expresa el texto sagrado. La tradición bíblica dice cruz, pero el término que aparece en el griego es estauron, lo cual indica un madero. El estauron era clavado en forma horizontal sobre un madero que estaba en forma vertical en el Gólgota, cuyo nombre era el patibulum. Clavando el estauron sobre el patibulum, que formaba una cruz. El madero o estauron que Jesús cargó tenía un peso aproximado de 70 kilos. Ahora, hay una discusión dentro de alguna organización que ellos dicen que Jesús no fue crucificado en una cruz, sino en un madero. Ellos, pues, se aferran a esa realidad y discuten y debaten, pero bíblicamente es fácil desestabilizar esa falsedad. ¿Por qué razón? Una de las causas es que la Escritura habla en el caso de Tomás, en el capítulo 20, cuando habla de la resurrección, Juan, dice que Tomás le dice, si yo no viere la señal de los clavos en sus manos. Entonces, si dijéramos que Jesús fue clavado en un madero, era la señal del clavo en su mano, un solo clavo. Pero cuando me dice la señal de los clavos, entonces me dice que fue crucificado en esta forma. Supongamos que fue en una X, una mano aquí y la otra aquí, que no fue en una cruz. Ya va. Luego entonces la Escritura me dice que sobre la cabeza de Jesús, arriba colocaron un escrito sobre la cabeza, no dice sobre una mano,
supongamos que fuera una X, ¿no? Ajá, entonces encima de su mano no, encima de la cabeza. Es decir, el palo que subía aquí atrás. Entonces, la escritura nos hace ver que fue una cruz, no fue una X, no fue un madero meramente. Entonces, ahí se cae la tesis de los amigos testigos de Jehová, que son los que quieren negar la crucifixión de Jesús en la cruz. ¿Con qué intención? No sé, dijera el andino, vaya usted a saber. Porque la idea es igualito no tumbar nada. Ajá. No tumbar nada. Exactamente. Ahora, fuera de la ciudad. Ahora, al llegar al sitio de la crucifixión, el reo era colocado sobre el madero, estaurun, el que él llevaba, tendido en el suelo. Les recomiendo, si no lo han visto, creo que te lo han visto varias veces, pero volver a ver la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Es la que más se asemeja, más cercana a este gran detalle. Y creo que está por sacarla de la resurrección. Va en esa. Al llegar al sitio de la crucifixión, el reo era colocado sobre el madero, el estaurun que él llevaba, tendido en el suelo. Las manos podían ser amarradas o clavadas. En el caso de Jesús, fueron clavadas. Según algunos investigadores, los clavos eran generalmente colocados con mayor preferencia en la, aquí, muñeca, y no en la palma de la mano. ¿Por qué causa? Porque a causa del peso corporal, las manos se rasgaban y el cuerpo no se mantenía en la cruz. Sin embargo, aquí no había que rasgarse. De acuerdo con todas las pruebas científicas, los clavos de hierro eran introducidos entre los huesos llamados carpos y radios, o entre el espacio de los huesos, carpo y su ligamento, muchas veces sin quebrar los huesos, produciendo intenso dolor al atravesar los músculos, ligamentos y el nervio mediano, lo que produce parálisis de una porción de las manos. Dice disminución de la circulación de la sangre, isquemia, contracciones, dolores y calambre. Eso es en cuanto a las manos. Oiga, debemos tomar en cuenta que los clavos eran cuadrados con la punta roma y medían aproximadamente de 8 a 13 centímetros de largo por un centímetro de diámetro, es decir, grueso, para llevar los pies, para clavar los pies, se hacía sobre el apoyo, usando para estos, atravesándolos con un clavo de hierro que pasaba entre el primer y el segundo espacio metatarsiano, en el lugar justo de la unión del metatarso. Esto producía la perforación del nervio pedio, rama del tibial anterior, y las ramificaciones profundas del tibial posterior, el plantar interno y el plantar externo, lo cual podría haber sido dañado también por el clavo, produciendo intenso dolor y dificultad al tratar de apoyarse, señoras y señores. Acá pues tenemos una gráfica que ustedes la pueden ver en la guía, ¿sí? Una gráfica donde tenemos todo este gran detalle. Ahora, aunado a esto, para fijar la espalda del crucificado al madero, se dislocaban las coyunturas que están a la altura del brazo con el omóplato, es decir, esto aquí.
produciendo separación de las extremidades con intenso dolor. Esto lo hacían fijando una de las manos al madero con un clavo y del otro extremo con una cuerda se ataba la otra mano por la muñeca, haciendo presión en sentido contrario, alando hasta causar la dislocación. Es decir, que se salga aquí, que queda el brazo, mire, guindandito. Ahora, en cuanto a la parte de los pies, hace poco vi a un chico que a veces comparto algunas cosas de él, que él trabaja con lo que es ver cosas antiguas, se me escapa ahorita el nombre. Él habla de que la crucifixión no fue un pie sobre el otro, sino que en la parte del estauro había donde se afincaban los pies, en el medio estaba una tabla y entonces el pie era atravesado. Incluso él se basa a lo que dice Génesis 3:15, el calcañar. Y el calcañar es el jarrete, tiene más razón. Incluso él tiene, es decir, en arqueólogo, él tiene de arqueología un hueso que está atravesado por un clavo. Es decir, el clavo atravesaba este pie, salía al otro lado y aquí lo doblaban con algo. Entonces, ahí quedaba el individuo, sus pies sujetos, atravesados por el calcañar. El texto dice, tú le herirás en el calcañar. Ahora, de eso estamos seguros, pero ya va. Luego de lo que tú le herirás en el calcañar y él te aplastará la cabeza, ese es el que no queremos aceptar. Ese es el que no estudiamos. Ese es el que no se predica. El término aplastar la cabeza es quitar la autoridad, no el poder, es quitar la autoridad. Entonces, esa profecía de Génesis 3:15 se cumplió en su totalidad. En su totalidad. Entonces el detalle es que queremos seguir como dándole una posición y un poder al diablo y al pecado y a la enfermedad que no tiene. ¿Por qué? Se dio la profecía, tú le herirás en el jarrete o en el calcañar y él te aplastará la cabeza. Aplastar la cabeza tiene que ver con inutilizar, tiene que ver cuando hablamos de una serpiente, usted agarra y le da pero un tremendo palo o la machuca con una piedra a la cabeza, el cuerpo del animal va a quedar vivo, los nervios todavía, pero la capacidad de hacer daño, de morder, no, porque le aplastó la cabeza, es decir, la autoridad le fue quitada. Entonces, en el caso de Jesús, Jesús pasó por todo esto, pasó todos estos padecimientos. Ahora, eso fue gratis. Es decir, Jesús pasa todos esos padecimientos y el diablo sigue teniendo todo lo que algunos todavía parece que lo enseñaran, ¿no? Y parece que le dan mucha credibilidad a lo que fue este animal. Tiempo pasado, antes de Cristo. Ahí es donde está el detalle, la discusión. Es decir, todo lo que pasó Jesús no fue en vano, pero lo pasó. Entonces, ¿qué yo le puedo añadir a esto? Nada. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Conocer, aceptar, confesar y caminar en ello. Los 4 pasos de la fe. La primera materia que vimos. Los 4 pasos de la fe tienen que ver con conocer, aceptar, confesar y caminar en ello. Mantenerme, aferrarme a esa verdad. Y lo otro, si hay algo que Dios no puede hacer es mentir. Entonces su palabra es una verdad que yo tengo que aferrarme a ella y punto. Por supuesto, conociendo que es una verdad circunstancial y que es una verdad trascendental. Ahora, su respiración. El peor efecto patofisiológico de la crucifixión iba más allá. Era la marcada interferencia con la respiración normal, específicamente en la exhalación, cuando se expulsa el aire. El peso del cuerpo tendiendo hacia abajo hace que se estrechen o se contraigan los músculos intercostales, presentándose dolores, calambres musculares, fatiga y dificultad para respirar. Oiga esto.
Para evitar o amortiguar un poco el dolor, el reo tomaba la determinación de apoyarse en sus piernas. Y recuérdense dónde finalmente estaban sus pies, clavados. Y suspender el cuerpo, mantenerlo suspendido hasta que se produjera la inhalación y la exhalación. En el caso de Jesús, tuvo que hacer el mismo ejercicio por 6 horas para evitar el intenso dolor. Él no era la excepción. Ahora, cuando leemos la escritura, dice que Jesús entró a ese lugar o fue suspendido en la cruz a la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera del día? Ahí tenemos entonces que hacer un pequeño análisis de lo que es la hora judía, bíblica. Entonces tenemos, la hora tercera es 7, 8, 9. La tercera hora son las 9 de la mañana. Y estuvo hasta la hora 9. Entonces, añádale a estos 3, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Esa es la hora novena. Bíblicamente, esa es la forma como se debe contar. La hora del día se contaba de la primera hora de 7 en adelante hasta las 5, que es la última hora del día, bíblica y hebrea. Igual se cuentan las horas de la noche. La primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia. De la misma forma. Es decir, tenemos que sacarnos la hora occidental de acá de nosotros para poder entender esto. Entonces Jesús, durante esas 6 horas, estuvo afincándose en las piernas que terminaban donde estaba el clavo pegado, levantándose para poder y botar, bajarse y volverlo a hacer esas 6 horas para no morirse antes de tiempo. Porque el que se cansaba y se quedaba ahí, el dolor era intenso y se iba a morir. Entonces Jesús tuvo ese sufrimiento. Ahora, con todo ese sufrimiento, vamos a creer nosotros que con un ayunito de nosotros, teniendo la comida guardada, para después que terminemos el ayuno, juntar el desayuno y el almuerzo y comérnosla juntos, porque así hacemos la mayoría, ¿verdad? Y es que lo tenemos guardado, porque si no tenemos, estamos pasando hambre. Que declaramos el ayuno es otra cosa. Ahora, ¿creemos que eso le va a añadir algo al sacrificio de Jesús? No. Ahora, que hagamos un ayuno voluntario no está mal, pero que no queramos añadirle a lo que Jesús hizo. Eso sería mucho mejor. El ayuno de Isaías 58, si mal no recuerdo. 58, 48, por ahí está. Eso, dale a eso. Varios fueron causa de su muerte. Varias fueron las causas de la muerte de Jesús. Las más posibles eran el shock hipovolémico, falta de sangre, asfixia, la deshidratación, arritmia, inducidas por el estrés, congestionamiento del corazón, con líquido en el pericardio y en la pleura. A esto se añade las fallas cardiorrespiratorias. Sin embargo, lo importante del caso no es determinar con precisión patológica la causa de la muerte de Jesús, sino las condiciones en las cuales murió, por quien murió, por mí y por ustedes, y cuál es el costo de su muerte. Entonces, entendiendo todo esto y estando claro en todo esto, lo que nosotros hagamos no tiene sentido, no tiene valor alguno comparado a todo lo que Él hizo a favor nuestro. Entonces, ¿qué podemos nosotros aquí hacer que agrade a Dios? 1, conocer estas verdades. 2, aceptarlas, creerlas que fueron así. 3, publicarlas, hablarlas, vociferarlas y en gratitud vivirlas, caminar en ellas. Entonces, esto como recompensa nos va a traer a nosotros disfrutar de la justicia que tenemos. Disfrutarla, vivirla.
disfrutar de la sanidad que nos pertenece. Así como nos pertenece la salvación y nos pertenece la santidad, también nos pertenece la sanidad. Entonces, ¿qué podemos hacer a favor de alcanzar esto? Solamente aplicarle fe. Suficiente, más nada. Pero ¿cómo le aplico fe yo a lo que no conozco? Cuando Jesús dijo, escrito está, es porque conocía las escrituras. Porque el diablo le hubiese preguntado, ¿dónde está escrito? Él hubiese dicho, ¿dónde? Ajá, exacto. Si él era Dios, tuvo que acudir a la palabra. Ejemplo grande tenemos. El juicio de Dios sobre Jesús. Mira esto. Después de haber pasado por el juicio de los hombres y el maltrato físico por las trompadas y las flagelaciones y la corona de espinas, causando hinchazón y hematomas, desfigurando su rostro, demarcando su parecer hasta el punto que causaba terror a la gente cuando iban a verlo en la cruz, hasta el punto que los que lo veían apartaban el rostro a causa del asombro por su parecer desfigurado. Dios lo abandonó totalmente en la cruz. El cielo se oscureció como señal del repudio de Dios al ver a su hijo en la condición que estaba por haber puesto sobre él la maldición que incluye la muerte, en el caso de la muerte espiritual, para que la física pudiera tener posibilidad y llevar a cabo la ejecución. En eso no solamente estaba la muerte, estaba la enfermedad, la miseria, producto del estado de pecado que cayó sobre él. Nótese que no fue que él cometió, sino que cayó sobre él. Fue colocado. Luego desciende a los infiernos 3 días y 3 noches a ocupar nuestro lugar de donde Dios lo levantó. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que después de haber pasado por todas estas agonías, integral en el espíritu, alma y cuerpo, y haber ocupado nuestro lugar por causa de nuestra maldición, Dios va a cargar o probar a su pueblo con enfermedad que es parte de la maldición? Como maestro descarto esa posibilidad. Esto está en lo imposible de Dios. Por estos 3 principios debemos entender que Dios no es el causante de la enfermedad. De Él procede todas las cosas buenas y perfectas. Santiago 1:17. Ahora el detalle está. ¿Será que esto que pasó con Jesús, que el texto dice una sola vez y para siempre, se podrá repetir con Él otra vez? No. Ok, están muy claros. Si yo le pidiera y me dijera, denme una razón que fundamente, bíblicamente, que fundamente ese no rotundo que deben de permanecer creyéndolo, ¿qué me dirían? Hay una base bíblica como sustentar que es imposible que Jesús vuelva a ser capturado, que vuelva otra vez a ser crucificado, que vuelva a pasar todo esto que acabamos de describir de él. Hay un fundamento bíblico, muchos. Juan soltó el primero, cuando Jesús venía caminando hacia él para ser bautizado. He ahí el Cordero de Dios que quita, escuchen la expresión, que quita, que ramifica, pulveriza, aniquila, desaparecerá el pecado. El pecado. Ahora, ¿lo hizo? Sí. Sí. Entonces, para efecto de nosotros como iglesia, para efecto de Dios, el pecado ya no existe. Entonces, Dios no tiene nada que colocar sobre Jesús para justificar su separación y para entregárselo a los verdugos que lo entregó. Dios no tiene. Sería injusto de parte de Dios que esto se volviera a hacer. Porque lo hizo la primera y única, sí, porque había una justificación.
Ajá. Había un porqué. Él tenía que redimirnos, pero para redimirnos tenía que acabar con el pecado, pero para acabar con el pecado, él tenía que someterse al pecado y a las consecuencias de él. Pero con su muerte y su resurrección lo acabó, lo extinguió. Entonces el pecado para efectos de Dios no existe, para efectos de nosotros, los que creemos, los que le hemos entregado la vida a Jesús, el pecado tampoco existe. El pecado, aclaro, no los pecados. Estoy hablando de el pecado. Entonces, si el pecado no existe, ¿con qué? El diablo puede hacer qué en contra de Cristo. ¿Qué le da derecho? ¿Qué derecho puede tener Dios para que Cristo vuelva a pasar por acá? No hay derecho. Entonces las cosas en el mundo espiritual se hacen con derechos. No hay derecho. Entonces es imposible que esto vuelva a pasar. Entonces, si el pecado fue derramificado, destruido, acabado, entonces los que hemos conocido y creído, es imposible que volvamos a caer en el pecado. Entonces, el pecado fue lo que le dio derecho a la enfermedad. Entonces, si el pecado salió, fue quitado, derramificado, pulverizado, aniquilado, extirpado de nosotros, porque la enfermedad tiene que tener derecho sobre nosotros. Ah, que pueden venir, sí, pero así como vienen, cuando nosotros las corramos en fe. Cuando las corramos en fe. Cuando estas verdades sean en nosotros parte de nuestra vida y de nuestra naturaleza, hablarlas, creer en ellas y aferrarnos. ¿Me vino? Sí, me vino. Pero así como vino, se tiene que ir. La fe, no se le olvide, la fe no niega las circunstancias. Entonces, una circunstancia de alguna enfermedad de algo es una circunstancia, no se niega, pero por fe se tiene que ir. Nos levantamos. Y así como nos sentimos incómodos y nos sentimos mal cuando pecamos, debemos de sentirnos incómodos y mal cuando alguna enfermedad venga. Pero ese mal no es para rendirnos. Es como indignado, ¿no? Es como cuando veo una injusticia con otro, pero yo no soy policía, no soy abogado, no puedo hacer nada, pero siento la indignación. Así debo de indignarme cuando algo injusto venga sobre mí o sobre uno de mis hermanos. Amén. Amén. El conjunto de la deidad aborrece la enfermedad. Según el testimonio de las Escrituras, todas las cosas buenas y perfectas proceden de Dios. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Jehová Dios, Antiguo Testamento, del Verbo y del Espíritu. Cuando hablamos del Nuevo, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Analicemos algunos textos. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. ¿Sí? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Perdón. Ahora pregunto yo, ¿qué bendición hay en alguna enfermedad? No hay ninguna bendición. El texto dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué produce y qué debe producir en nosotros una enfermedad? Tristeza. Y en un hermano de nosotros, tristeza. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora, al nosotros pedir de Dios y buscar en Dios y hallar en Dios, ¿qué es lo que podemos pedir? Bueno, nosotros podemos pedir lo que nos venga en gana, pero lo que nos venga en gana no lo vamos a recibir. ¿Por qué razón? Porque Dios no tiene todo lo que nos venga en gana. Es decir, Dios no tiene enfermedad. Yo le puedo pedir en mi ignorancia y en mi obstinación, le puedo decir que me enferme. Eso no lo va a hacer, porque eso no está en Él. Entonces le podemos pedir todo lo que nos venga en gana, pero no vamos a recibir todo lo que le estemos pidiendo. Ahora, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
Pues si vosotros siendo malos, hablando de naturaleza, ¿no? Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas, que es lo único que Dios da a los que le pidan. Mateo 7, 9 y 10. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Mira lo que viene, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiero recalcar esto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El texto aquí, mudanza ni sombra de variación, ¿a qué se refiere? Acuérdense que hay que leer el texto con el contexto. Entonces tenemos el contexto, no hay mudanza ni sombra de variación. ¿En qué? En lo que está arriba en el texto. ¿Qué es lo que está arriba en el texto? Voy otra vez. Toda buena dádiva. Ahí me está hablando de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Desciende de adonde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué me quiere decir Santiago 1:17? Que de Dios ha venido lo bueno, viene lo bueno y solamente vendrá lo bueno. Nunca nada malo vendrá de Dios. Exacto. Ahora, Dios Padre llama a la enfermedad maldición. Ahora, en Dios no hay maldición, en Dios solamente hay bendición. Pero acontecerá si no oyeres, mira aquí, la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, hablando del tiempo de la ley, y sus estatutos que yo te intimo hoy. Oiga, que vendrán, no te mandaré, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Vendrán, pero no es que las manda. Y te alcanzarán. Te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor. Te alcanzarán, pero no vienen de él. Deuteronomio 28, 15 al 22. Uno de los significados del término maldición está en contraste con la vida de victoria, de prosperidad y de salud. La enfermedad es parte de la maldición, en consecuencia, está en contra del carácter y de la voluntad de Dios. Entonces, Dios Hijo llama a la enfermedad atadura o ligadura. Dios Padre la llama a la enfermedad maldición. Dios Hijo la llama atadura o ligadura. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ya allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, no dice que Dios le había mandado, espíritu de enfermedad. Y y andaba encorvada. Y estamos hablando de judíos, un culto judío. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, es decir, el pastor de ella, escuchen el pastor de ella, ¿no quieren un pastor así? Enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 7 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sé sanado. Ahora pregunto yo, la sinagoga la abrían en ese día nada más. El resto de los días no se abría. Entonces, este tipo está diciéndole a los enfermos que vinieran los demás días. No había culto, estaba cerrado. Qué buen pastor este tipo, ¿no? Hombre. Ahora, y no en el día de reposo, si es que era el día del culto. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar en el día de reposo, no se le debía desatar, sí, de esta ligadura en el día de reposo. Lucas 13, 12
y 16. Entonces, entendamos estas realidades, señoras y señores. Vamos a seguir viendo acá. El término ligadura del griego es desmos. Tiene que ver con una banda o cadena que sirve para atar. Se dice de una coyunda o correa fuerte como especie de soga con la cual se amarraba el yugo de los bueyes. Este término también se utiliza para hacer referencia a los grilletes con los cuales se ataban a los presos o los esclavos. Cuando se trata de una enfermedad como ligadura o atadura, bajo el término desmo se refiere a un fenómeno que te deja desprovisto de toda posibilidad de movimiento, convirtiéndose en un yugo e inutilizando la vida social normal de un individuo, pasando a ser un penitente de la enfermedad. Todo esto está en contraste con el carácter, la voluntad, la vida y el ministerio de Jesús. Él vino a hacer todo lo contrario. En ningún momento Cristo en su ministerio de sanidad clasificó las enfermedades. Él sabía que ninguna procedía de Dios. Nunca dijo, por decir algo, como hacen algunos predicadores, que vamos a hacer una fila aquí de los que tienen dolor de cabeza. Vamos a hacer una fila aquí de los que tienen problemas en la columna. Vamos a hacer una fila aquí de los que están con la tensión distorsionada. Vamos a hacer una fila aquí de los que están endeudados. No hizo esa distinción ni esa especialidad. Si tomamos en cuenta los pasajes que a continuación voy a describir y hacemos una exégesis de cada uno de ellos, podemos notar algo importante. Quienes se acercaban a Jesús eran sanados, ninguno quedaba enfermo, lo que nos indica que ninguna enfermedad era procedencia de Dios. Analicemos los pasajes. Y recorría Jesús toda Galilea y enseñaba en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio, del reino y sanando toda enfermedad, como toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, oiga, y los sanó. Mateo 4, 23 y 24. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, oiga, ¿con qué? Con la palabra, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8, 16 y 17. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9, 35. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Mateo 12, 35. Entonces, si vemos la labor de Jesús a favor de los necesitados, a favor de toda esta gente que venían a él, pues en ninguna manera estaba dejando a personas que no fueran sanados. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Lucas 4:4. Ahora, el detalle es
que Jesús no exactamente vino a sanar y a liberar a gente. Sí, cuando usted analiza, lo primero y la posición principal de Jesús era predicar. ¿Por qué? Bueno, Pablo después por allá dice que lo que va a producir fe es que se oiga la predicación, la palabra. La palabra te hace entender, la palabra te da acceso al pensamiento y al carácter de Dios. Entonces, Jesús, al estar enseñando todas estas verdades, la gente en ellos se producía fe. La fe era depositada ¿en quién? En Él. ¿Y qué era lo que estaba recibiendo toda esta gente que estamos viendo acá? Sanidades de todo tipo, de toda clase. Los que estaban oprimidos por el diablo o poseídos eran liberados. Ahora, ¿qué hombre en todo el Antiguo Testamento en el cual vivía y se desarrollaba Jesús y su ministerio, en qué hombre se había movido estas grandes verdades o estas grandes manifestaciones de justicia y de gracia? ¿Qué profeta levantó un paralítico? ¿Qué profeta le devolvió la vista a un ciego? ¿Qué profeta libertó a un endemoniado? ¿Qué profeta le enderezó la mano a uno que tuviera la mano seca? Ninguno. Todo eso se vio en el ministerio de Jesús. Ahora, entendiendo todas estas verdades, los profetas daban una palabra de exhortación para edificación y consolación, pero no trajeron todo esto que trajo Jesús. Viene Jesús y trae todo esto, hace todo esto, y a esta altura de la vida, algunos de nuestros lectores y exponentes de la palabra diciendo que Dios enferma. Eso es una vergüenza. Ahí está hablando la ignorancia pura. Ahí está hablando el desconocimiento y la tradición de algunos que dijeron ese error y se siguió diciendo. Ahora, ¿quién se ha sentado a analizar, a escudriñar, a hacer una, óigame, exégesis de estas verdades y a entender que todo esto es lo que vino a hacer Jesús? Después, cuando escudriñamos, nos damos cuenta que Jesús, desde el punto de vista como ser, como persona, no estaba en la capacidad de hacerlo, que todo esto lo estaba haciendo el Espíritu Santo que estaba con él. Ahora, si el Espíritu Santo que estaba con él ahora está con nosotros, ¿quién sigue haciendo estos milagros? El Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Entonces, Dios Espíritu Santo llama a la enfermedad opresión. Esa la vamos a ver, señoras y señores, en nuestra próxima clase. Se nos fue el tiempo.